Excelente. Muy bien, como ustedes saben, el curso que se va a desarrollar es Ciencias Sociales y en esta oportunidad tenemos el tema denominado como el mundo contemporáneo. El mundo contemporáneo prácticamente es un aspecto general en donde nosotros estamos viviendo y lógicamente nosotros estamos pasando varias situaciones en este tiempo en que se está desarrollando nuestra vida. Acá nosotros vamos a ver algunos aspectos específicos en relación al mundo contemporáneo. Como le decía, para los que acaban de ingresar, el mundo contemporáneo es prácticamente un aspecto general de lo que nosotros hemos vivido, porque esto tiene varias fases. Y ahora vamos a adentrarnos a este contenido. Vamos a ver acá. Y prácticamente es lo que yo les decía, el mundo contemporáneo, vamos a tener cuatro aspectos importantes para poder entender este tema. Vamos a analizar el primero y en este caso, como usted ve, esto es lo que nos está dando la pauta de qué es lo que vamos a ver. Los signos de interrogación que nos indican qué es. Y específicamente acá nos indica qué es el mundo contemporáneo en aspectos generales. Y primero, tenemos que entender que dentro del mundo contemporáneo debemos hablar del prefijo post. Y mucho ojo con esto, cuando nosotros hablamos del prefijo post, estamos indicando que los fenómenos que se están desarrollando, porque son varios, se están dando, pero se desarrolla un fenómeno, haga de cuenta que está esto, se desarrolla un fenómeno y llega acá a un límite. Pero luego, este fenómeno ya llega acá, como le indicaba, a un límite, pero luego inicia otro hasta cierto punto. Entonces, acá nosotros decimos que el prefijo post significa que un fenómeno se da tras el fin de otro. O si usted lo quiere entender, un acontecimiento se produce cuando finaliza otro. Este podemos determinar lo que es un acontecimiento y acá hay otro acontecimiento. Finaliza uno y empieza otro, pero mucha atención que muchas veces esto influye para que se dé esto de acá. Por eso le llamamos post y todo esto está dentro del mundo contemporáneo. Más adelante lo vamos a entender un poquito mejor. Ahora, nos indica acá ejemplos. Bueno, como yo le decía acá, los acontecimientos, ya tenemos acá dos como ejemplo, pero específicamente dándole un nombre a estos acontecimientos, podemos hablar de la postindustria, por ejemplo. O sea, el proceso que se dio después de la industria, de esa época o la revolución industrial, si usted lo quiere ver así, que prácticamente nosotros tenemos acá una etapa y finaliza esta y comienza otra. Pero este que va a terminar se le debe agregar el prefijo post, que hace referencia al fin de un proceso y al comienzo de otro. Por eso le decía, como ejemplo tenemos la postindustria, tenemos la postguerra, y hay otros ejemplos que tienen en su guía. Podemos hablar, por ejemplo, del proceso llamado o el mundo postcolonial, o sea, el proceso que se dio después de la colonia cuando se dio la invasión. Todo eso tiene que ver con el tema o con el prefijo post, pero específicamente acá en el mundo contemporáneo, como le dije al inicio, esto es algo general. Ahora, también indica transición. Vamos a lo mismo. Estamos hablando del mismo aspecto. Me refiero al tema del prefijo post, que en este caso también indica transición. Y cuando nosotros hablamos de transición, ¿a qué nos referimos?
pues es un cambio que se da en un aspecto. Si ustedes se dan cuenta, caemos a este mismo punto de acá, que se está viviendo se está viviendo un proceso, finaliza este y empezamos con otro. O sea, aquí hay un cambio prácticamente. Acá es un cambio que se da. Por ejemplo, esto es parte del mundo contemporáneo, es lo que estamos viviendo. La educación virtual, por ejemplo, lo que usted está haciendo en este momento. ¿Será que antes se hacía de esta manera? Definitivamente no. La educación anteriormente era diferente, pero se dio un cambio, como vemos acá, se dio un cambio. O sea que acá ya podemos agregarle el prefijo post, porque hoy en día ya hablamos de una educación virtual. Podemos hablar acá anteriormente, hoy podemos hablar de la educación post presencial. O sea, después de la educación presencial, tenemos la educación virtual y lo tenemos que hacer, nos guste o no nos guste, porque es parte del proceso. Luego nos dice acá, prácticamente estos procesos a lo que ya nos referimos acá arriba se deben dar paulatinamente. Por favor, alguien así rapidito me puede decir qué entiende por la palabra paulatino o paulatina. Profe, ¿puede ser que se produce de forma lenta? Muchas gracias. Específicamente es eso lo que usted dijo. Cuando hablamos nosotros de un proceso paulatino, es de que este cambio o este proceso se va a dar poco a poco, se va a dar despacio. Lo que hoy tenemos, aparentemente alguien dice, profe, pero la educación virtual se dio de una manera muy rápida. No fue así, porque definitivamente hubo una etapa en donde decía, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y algunos dijeron, bueno, en algunos lugares, bueno, traigan sus tareas y las vamos a recibir acá o manden fotos, pero no iniciamos directamente con una educación virtual. Por ejemplo, usted se sienta en una computadora, prende su cámara y ahí recibe la clase. No empezamos así. ¿Por qué? Porque los procesos tienen que ser paulatinos, se tienen que dar poco a poco. Mire ahora, por ejemplo, en dónde estamos. Ya estamos con un horario específico y ya estamos desarrollando las clases virtuales. Es más, ya estamos hablando de una evaluación virtual a la cual ustedes ya se sometieron. Pero como le dije, esto es un proceso paulatino, va despacio. Ahora, ¿qué pasa si se da rápido? Porque usted me puede decir, profe, pero ¿y no habrá algún aspecto que se dé de una manera muy inmediata? Aquí está la respuesta, mire. Algunos cambios han fracasado, algunas revoluciones. ¿Por qué? Porque se están o se quisieron dar de una manera inmediata, de una manera rápida. Y por lo tanto, como bien lo dice acá, han fracasado. Porque los cambios se deben dar poco a poco, paso a paso. Es como el desarrollo humano. Nosotros en determinado momento, mi persona estuvo en la etapa de la niñez, por ejemplo. Y en esa etapa yo no podía decir, bueno, quiero ser adulto ya. Tal vez lo decía, pero no se podía hacer, sino que esto es paso por paso, es un proceso y se da paulatinamente. Usted cuando estuvo en sexto primaria, no le podía decir al director, mire, yo quiero pasarme de una vez a tercero básico, porque es un proceso paulatino. O sea, ¿qué pasa si se da de un solo? Fracasa, como bien lo dice acá. Analistas indican que se han roto paradigmas. Los paradigmas, esto que vemos acá, los paradigmas hacen referencia o indican, en este caso, que son ejemplos o patrones. Cuando nosotros decimos patrones, yo creo que usted está familiarizado con esto. Tenemos, por ejemplo, acá en el celular, esto es un ejemplo así rapidito. En el celular tenemos acá una serie de círculos. Y cuando usted le dice, bueno, establezca un patrón, bueno, usted dice, bueno, el patrón que yo voy a usar es esto, esto, esto
esto y esto, por ejemplo. ¿Qué es lo que está haciendo usted? Está siguiendo un patrón, una forma, una secuencia. Y aquí dice, analistas indican que se han roto paradigmas, que lo que antes era, hoy en día ya no es, que ya ha cambiado. Como les decía, por ejemplo, la educación. Hablemos de la educación de antes. Anteriormente, solo hablar del punteo, por ejemplo. Anteriormente hablamos del punteo de zona 30 puntos y de evaluación 70 puntos. Pero eso ya quedó atrás. Por eso dice acá, analistas indican que se han roto paradigmas. Hoy ya podemos hablar de un 60 de zona y de un 40 de evaluación. Mientras, como le decía antes, era 30 de zona y 70 de evaluación. Quiere decir que uno no ganaba el curso con la zona. Pero anteriormente era más difícil porque hablábamos de un 20% o un 20, hablemos de 20 puntos de zona y 80 de evaluación. Pero todo eso ya quedó atrás. Y esto no es solo en el tema educativo. Si hubiera tiempo, nosotros podríamos hacer un listado de los aspectos o los paradigmas o ejemplos que se han roto desde hace mucho tiempo en el tema económico, en el tema educativo, en el tema político, por ejemplo. Ha cambiado, se han roto los paradigmas al paso del tiempo. Y todo eso corresponde al mundo contemporáneo en el cual nosotros estamos. Luego dice, los nuevos paradigmas se deben adaptar. Miren acá. Hasta cierto punto, las nuevas formas se deben adaptar a la sociedad, pero en determinado momento, y yo considero que tendría que ser lo contrario, de que las personas se deben adaptar a estos nuevos paradigmas. Por ejemplo, en el tema de la educación, profe, ¿por qué habla mucho de educación? Porque es en donde usted está desarrollándose y me va a entender mejor. Por ejemplo, les decía en la educación, el tema virtual. Usted dice, es que a mí no me gusta, es que a mí me aburre, pero lo tiene que hacer. ¿Por qué? Porque ya es un patrón que se tiene que seguir por este proceso que estamos viviendo. Quien quite, primero Dios, más adelante vaya a cambiar. Pero nosotros nos estamos adaptando, docentes y estudiantes se están adaptando a esta nueva forma de trabajar. Y no es solo acá en Quiché, es también, esto es a nivel nacional, sino es que a nivel mundial prácticamente. Entonces, todos estamos siguiendo este patrón. Clases virtuales, clases virtuales, clases virtuales, clases virtuales. Nos estamos adaptando. Requisitos esenciales para, dice, para situarse conscientemente en la realidad en que se vive. Ojo, requisitos para que nosotros nos situemos, dice acá, nos situemos o nos ubiquemos conscientemente en la realidad en el que vivimos. Es el conocimiento del mundo actual, de sus rasgos fundamentales y problemas centrales. Esos son los requisitos. O sea, conocer lo que está pasando en mi entorno, en mi comunidad, en mi municipio, en mi departamento, en mi país. Y eso es un requisito esencial para situarse, para que usted sea consciente de lo que está pasando hoy en día. ¿Por qué hoy hay clases virtuales? Bueno, porque los maestros ya no quieren ir al instituto. No, porque los alumnos quieren estar en su casa. Tampoco. O sea, hay que ser conscientes, hay que saber lo que se está dando y por qué motivo nosotros estamos ahora con este tipo de educación. Nos habla también de la historia. Esto es una parte muy importante, ya que permite establecer el presente como una fase de un proceso inacabado. Mucha atención con eso. El presente dice que es una fase de un proceso inacabado, porque le pregunto, ¿cuándo va a terminar el presente? Bueno, el presente, hoy decimos, hoy en este momento estamos en el presente. Ah,
y mañana es el futuro, excelente, pero llegamos a mañana y ese mañana ya va a ser nuestro presente y así nos vamos sucesivamente. Por eso dice que es una fase de un proceso inacabado, la historia, porque desde acá en donde estamos, usted si quiere póngale fecha específica, prácticamente tenemos muchos acontecimientos atrás que en un determinado momento fueron presente, pero hoy ya son pasado. Lo que nosotros estamos haciendo hoy en algún momento va a ser parte del pasado y solo nos van a quedar recuerdos. Por eso dice que es un proceso inacabado. Bueno, antes de seguir, por favor, necesito que se apunten en la asistencia respectiva, apellidos y nombres, por favor, para tener el registro. Muy bien, seguimos, seguimos. Vamos un poco rápido por el tiempo. Jocelyn Benito, ¿me levanta la mano? Profe, disculpe, fue un accidente. Ah, no tenga pena. Muy bien. Bueno, seguimos y vamos a ver lo siguiente. Ahora, esto nos indica prácticamente las características de la edad contemporánea. Esto que tenemos acá se refiere a las características de la edad contemporánea o del mundo contemporáneo. Dice acá, consolidación del capitalismo como sistema económico. Ahora, esto, mucha atención, esto de la edad contemporánea, investigando, indica que se da en el siglo XVIII prácticamente, al finalizar la Revolución Francesa. Mucho ojo con ese dato. Después de la Revolución Francesa se da todo este proceso que llamamos como mundo contemporáneo. Ahora, anteriormente, cuando hablábamos antes de la Revolución Francesa, prácticamente había mucha, como que los derechos eran solo para algunos, los privilegios. O sea que las personas, la mayoría no estaba bien. Anteriormente se hablaba de las monarquías, también se hablaba de los súbditos o una especie de esclavos. También en el tema económico, algunos tenían nada más el privilegio de tener propiedades o ser dueños de maquinarias o de algún medio de producción. Pero cuando se da el mundo contemporáneo, eso cambia. Y por eso acá dice consolidación del capitalismo como sistema económico. Y cuando hablamos del capitalismo, es prácticamente, nos indica que muchas personas tuvieron la opción de tener su propio negocio, de comprar algunas propiedades y de poder generar su propio recurso económico. O sea que ya no era exclusivo para algunos, sino que ya otros podían estar inmersos en este aspecto. Lógicamente, aquellos que tuvieran un buen recurso económico. Esto de los derechos de la democracia se fue dando poco a poco, paulatinamente, hasta donde estamos hoy en día. Desarrollo industrial. En este caso prácticamente nos indica que la industria se desarrolló de una manera muy rápida. Y hoy, por ejemplo, vemos maquinaria, hoy incluso podemos ver robots. Entonces el tema industrial ha avanzado mucho. Y a pesar de que esto podemos hablarlo de la revolución industrial, empezó hace mucho tiempo, pero hoy todavía se sigue viendo. Ahora, ahora podemos hablar de otro proceso en donde estamos todos. Y me refiero al proceso llamado como información y comunicación. ¿Por qué? Porque hoy en día la tecnología está tomando una importancia muy grande. Y prueba de ello es lo que estamos haciendo hoy en día. Prueba de ello es de que la mayoría de trámites que hoy quiere realizar usted o que más adelante va a realizar,
lo va a hacer en línea, tema tecnológico. Ya no va a necesitar llegar a la institución, sino esto se va a hacer de manera en línea. Entonces, acá vamos con el tema industrial. ¿Por qué lo hablamos? Porque les quiero decir que ya estamos entrando o ya estamos involucrando a otro proceso, el tecnológico, pero siempre lo industrial se sigue manteniendo en la actualidad. Hoy todavía se usan máquinas, hay maquilas, hay diferentes industrias. Entonces, a la par está el tema tecnológico también, que es algo nuevo. Dice consolidación del régimen democrático. Bueno, acá esto se entiende que prácticamente la democracia llegó y muchos ya tuvieron sus derechos. Aunque si hacemos un análisis, esto fue difícil porque se habló de democracia, pero no se estaba dando al 100%. Pero poco a poco esto cada vez se está mejorando. Como le digo, antes habían monarquías, o sea, que solo una persona o una familia podía gobernar a una nación. Hoy, pues ya hablamos de un presidente que solo dirige, que no es de que reine, sino que dirige al país. Es parte de la democracia. Y este presidente es electo por el pueblo, mientras que antes la monarquía era un tema familiar, era cuestión de herencia. Luego tenemos lo que yo les decía anteriormente, amplio desarrollo tecnológico. Eso lo estamos viviendo hoy. El tema de la tecnología. Miren, los niños ya están naciendo en este desarrollo tecnológico. Hemos escuchado a madres de familia o padres decir, es que le doy mi teléfono a mi hijo y él lo sabe usar más que yo. Porque nacieron en este proceso de la información y la comunicación. Y hoy, como dice acá, esto es amplio, es un amplio desarrollo. Miren, clases virtuales, que su plataforma, ya voy a entregar mi tarea. ¿Y cómo? Bueno, le voy a tomar foto y la voy a subir a la plataforma. Es un aspecto tecnológico. Y si nosotros investigamos, vamos a ver más aspectos tecnológicos que se están dando. Seguimos. A partir del siglo XX estuvo marcado por el avance de la Estados Unidos de América como la potencia mundial. Estados Unidos desde hace mucho tiempo ha sido potencia mundial y hoy ya comparte ese crédito con otras naciones que también son consideradas como potencia mundial. Pero hace un tiempo Estados Unidos tenía mucho poder, por eso dice acá. Podemos hablar, esto es parte de la edad o de la época o del mundo contemporáneo, por eso lo estamos mencionando. Hace mucho tiempo Estados Unidos se ubicó en el primer lugar en el tema de potencia mundial. Globalización económica. Acá prácticamente nos indica que hoy en día el mercado o el mundo podemos decir, se ha encogido o se ha hecho pequeño. ¿Por qué? Porque prácticamente nosotros podemos ver acá el tema de que en Guatemala, por ejemplo, en Guatemala se produce algo, hagamos de cuenta acá, se produce algo, pero este producto Guatemala lo puede enviar a diferentes lugares, a diferentes países. Eso es parte de la globalización. Me estoy refiriendo a tener alcance mundial. Aparte, por ejemplo, algún país, hablemos de Estados Unidos, por ejemplo. Estados Unidos produce algo y de igual manera lo puede intercambiar en otros países. Esto es parte de la economía globalizada. ¿Por qué? Porque lo que se está persiguiendo es el tema económico en cualquier nación a la que nos estemos refiriendo. Por eso se habla de una economía globalizada. Por eso, y va amarrado al tema tecnológico. Porque muchos dicen, bueno, yo voy a mandar a traer en Estados Unidos alguna camisola, algún par de tenis. Bueno, estamos hablando del tema tecnológico sumado a la globalización económica, porque son productos que vienen de otros lugares, pero que buscan tener ganancias. Por eso hablamos
del, en este caso, de la globalización económica. Muy bien, vamos a seguir. Y ahora vamos a ver una serie de imágenes. Aquí nos hablan de los nuevos fenómenos que encontramos hoy en día, a los cuales nos estamos enfrentando. Primero, la revolución de la tecnología de la información. Miren acá, es lo que le decía. Muchos de ustedes, yo no sé dónde estarán, pero prácticamente ustedes me están viendo, aunque yo no esté presencialmente ahí con ustedes. Y les estoy dando una clase. Mientras que antes usted tenía que dirigirse de su lugar en donde vive hacia el instituto. Y yo también tenía que llegar y teníamos que compartir el mismo espacio para que se desarrolle la educación. Pero hoy eso ya cambió. Y hoy hablamos de una revolución tecnológica de la información. Aparte, acá nos indica que prácticamente todos podemos estar informados a través de este aspecto que se llama como tecnología. Hoy prácticamente la tecnología es muy importante en la actualidad. Como dice su guía, la tecnología de la información es para la revolución lo que las nuevas fuentes de energía fueron para las revoluciones industriales. ¿Qué queremos decir? Que hoy la tecnología es muy importante. Hoy todos tenemos que estar involucrados en el tema tecnológico. Hoy podemos hacer una videollamada, hoy podemos escanear un documento, hoy podemos mandar una nota de voz así instantáneo. O sea, todos estos procesos se han dado gracias a esto que llamamos la revolución tecnológica. Seguimos y vamos a ver el otro aspecto, la crisis económica del capitalismo. Como les dije anteriormente, en la antigüedad solo eran pocos los que se ubicaban en un alto nivel económico. Eran las personas que tenían un buen recurso económico. Pero eso cambió y ya otras personas podían ser parte de eso, del capitalismo. Por eso dice la crisis. ¿Por qué? Porque prácticamente hablamos de que algunos lo tenían, pero luego esto se fue dando a otros. Esto se dio por un proceso de libertad hasta cierto punto, de que todos podían o tenían derecho de superarse. Luego hablamos de la cultura basada en la realidad virtual. Vemos acá. Y nos dice su guía, ¿será que es una realidad virtual o virtualidad real? Usted puede decir, profe, para mí es lo mismo. Es cuestión de análisis. Pero lo que sí es un hecho es de que lo virtual hoy ya se está viviendo. Hoy usted, lo que yo tengo aquí en mi computadora, esta imagen, usted lo está viendo y de manera virtual. Y más adelante, como vemos en esta imagen, definitivamente así va a ser la educación, ¿no? Usted va a tener todo ahí al alcance. Pero eso es un proceso paulatino, ¿no? No se está dando de una manera así rápida, instantánea. Ahora estamos apenas con el tema de la clase virtual. Más adelante vamos a ver qué viene, qué cambios se acercan. Bueno, luego tenemos acá, siguiendo con nuestro tema ya para finalizar, vemos acá características marcadas del mundo contemporáneo. Mucha atención. Uno, impera la soledad. Dice la falta de relaciones afectivas y espirituales, porque todo es tecnología hoy en día. Hoy usted está en su casa físicamente, está en la clase físicamente, está en la iglesia físicamente, pero mentalmente estará, espiritualmente estará. No, muchas veces alguien habla con otra persona, pero es como que estuviera hablando solo o sola, porque la otra persona ahí está con su teléfono. Ah, sí, o a veces ni le habla. Prácticamente estamos hablando de soledad. Están en su mundo, diríamos nosotros.
y se olvidan de las otras personas prácticamente. Luego tenemos lo siguiente, y esto es lo preocupante, dice violento. Hoy en día esa es una característica del mundo contemporáneo, la violencia, una cultura de muerte por la falta de respeto, de muerte, de abusos, entre otros. ¿Qué es lo que estamos viviendo hoy en día? Usted ve la noticia, ve el Facebook y constantemente vemos malas noticias en torno a asaltos, muertes, secuestros de niños. O sea, se está dando muchas cosas en esta época. Tenemos también la racionalidad, o en este caso racionalista. ¿Y por qué decimos esto? Porque hoy se le da mucha importancia al conocimiento. Anteriormente las personas conseguían trabajo con sexto primaria, luego ya era con tercero básico, luego con su título de diversificado, pero hoy eso ya no es suficiente. Hoy ya exigen la universidad y además ya exigen que usted tenga experiencia. ¿Por qué? Porque tiene que ver con esto, del aspecto racionalista. Luego podemos ver acá el tema de masificador, acá podemos ver, y nos habla de que prácticamente hoy a todos nosotros hasta cierto punto, ¿ya? No somos parte de la masa, ¿ya? Ahora, cuando nosotros decidimos hacer algo diferente, ya nos separamos de esta masa. Por ejemplo, usted dice, bueno, yo voy a aprender, voy a educarme, aunque sea así, de manera virtual, pero eso prácticamente está haciendo que usted sea diferente de los demás que ya no estudiaron o que no quieren estudiar. Y eso le va a traer beneficios siempre y cuando los pueda aprovechar. ¿Y qué es aprovechar? Entregar sus tareas, estar en las clases virtuales, hacer sus evaluaciones, estudiar, todo lo que conlleva esa responsabilidad. Luego tenemos la globalizante, es una característica marcada. Y es lo que yo le decía. Acá hablamos de globalizante, no económica, no le damos otro nombre, sino globalizante. Y esto es que prácticamente todos tenemos al mundo en nuestras manos. ¿Por qué? Porque usted si quiere comprar algo de otro lugar, lo puede hacer a través de su teléfono, de su computadora. Si usted quiere saber noticias de un determinado país, lo puede hacer. O conocer lugares de algún país también. ¿Por qué? Porque eso es parte de la globalización. Tenemos todo al alcance. Dice su folleto que es como una aldea, una pequeña aldea, que usted dice, bueno, quiero saber qué está pasando en España y rapidito llega a España. Ahora quiero saber qué está pasando en, por ejemplo, en Italia y rapidito llega a Italia. Es parte de la globalización. Luego tenemos alineante, hace que la persona pierda su propia identidad. En esto de lo que llamamos como mundo contemporáneo, el tema de la globalización, muchos están perdiendo su identidad. Ya se visten de otra manera. El corte de pelo es un claro ejemplo del cambio de identidad que tenemos. Mientras antes casi la mayoría tenía un mismo estilo en el caso de los varones, hoy ya es diferente. Las señoritas, por ejemplo, hoy ya se pintan el cabello. O sea, todo eso va cambiando, pero también hace que perdamos nuestra identidad, lo que comemos, cómo hablamos, cómo nos vestimos. Todo eso es parte de las características marcadas. Esta imagen que vemos acá nos hace referencia al tema de la libertad, pero que hoy, en la actualidad, es lamentable que se confunda la libertad con el libertinaje, porque no es lo mismo el hecho de que usted diga, bueno, yo puedo opinar en el aula, siempre y cuando pida permiso, a que usted diga, bueno, yo voy a hablar y no me importa si el profe me da o no me da permiso. Entonces, ¿qué es la libertad y qué es el liberalismo? Liberalismo es que yo haga lo que sea, cuando sea y sin importarme nada, mientras que la libertad yo lo voy a hacer, pero siempre y cuando respetando las reglas establecidas. Y hoy dice su guía que estamos cayendo en un libertinaje. Hemos cambiado la libertad por libertinaje.
Y por último, tenemos acá sociedad secularista. Lamentablemente, muchas veces nosotros hoy nos olvidamos de que existe un Dios, de que todo lo que está pasando es porque Dios lo permite. Y alguien diría, profe, entonces las cosas malas también. Bueno, depende. Analicemos nuestro comportamiento a nivel general. ¿Será que hemos sido buenos? Y nosotros no tenemos que reclamar a Dios. Nosotros tenemos que agradecerle. ¿Cuántos de nosotros hoy en la mañana agradecimos por un nuevo día más? ¿Cuántos agradecimos hoy por el alimento que nos dio o que nos regaló Dios? Porque muchas veces, y por eso está esto acá, muchas veces es que yo tengo que comer porque trabajé. Sí, pero ¿quién le dio el trabajo? Ah, me lo dio mi jefe. No, es que hubo alguien que dio ese milagro para que usted tuviera ese trabajo y pueda tener algo de comer. Lo que estamos haciendo, la respiración, la sanidad, que estamos sanos. Pero hoy en día muchas veces nos olvidamos de Dios. Hacemos a un lado. Todo lo que hacemos y nos va bien, no nos recordamos de Dios. Pero cuando algo pasa mal, ahí sí nos acordamos de Dios. Nos recordamos que hay alguien que existe y que nos puede ayudar. Y por eso está esto acá en su guía. Bueno, con esto llegamos al final de la clase. Muchas